imputado, señor Novoa, toda vez que se interrumpió por razones propias de salud de él la audiencia justo en el traslado que debía darle a las defensas. Buenos días, su señoría, primero, y naturalmente... Estamos fuera de audio, solamente coordinando la dinámica en la que nos vamos a desarrollar el día de hoy. Efectivamente, señoría, estamos de acuerdo, entendemos naturalmente una cierta economía procesal, no hemos afectado nuestro debate, estamos usted acá de no estar circunscrito a un traslado de los argumentos. Claro. Y entendemos que en la medida naturalmente que hay un acuerdo de cautelares, esta va a ser una situación bastante breve respecto al imputado Cardenil. Más expedita, dice usted. Sí, expedita, me refiero, señores, de que lo van a formalizar y no tengo ni detalles, pero vamos a ver. Sí, claro. Naturalmente, pero entiendo por lo que comentaron mis colegas. ¿No habría inconveniente de alterar ese orden? No, para nada. Fiscales, querellantes. Estamos sin problemas, señoría. ¿Sí? ¿Podría ser ese orden, partir con la formalización del señor Cardemil, hacer las discusiones que el derecho correspondan, hacer un receso para después continuar con el imputado de la parte que nos queda? ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos en condiciones? Muy buenos días, siendo las 9 horas, se da inicio en causa RIT 6873-2014, audiencia de medidas cautelares y formalización. Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, lunes 6 de julio de 2015. Para efecto de registro y audios por el Ministerio Público. Buenos días, señoría. Saba Chaguán, fiscal nacional. ¿Lo acompaña? Buenos días, su señoría. Comparece fiscal adjunto Pablo Norambuena Arizados. Buenos días, su señoría. Cargo Cajardo Pinto, ya individualizado. Buenos días, señoría. Emiliano Arias Madariaga, fiscal adjunto también. Por las querellantes. Buenos días, magistrado. Por el querellante Servicio de Impuesto Interno, Andrés Bioveas. Buenos días, magistrado. También por el Servicio de Impuestos Internos, el abogado Benjamín Ríos Contreras. Buen día, su señoría. Por el querellante Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza Carrasco, abogado. Y solo respecto ya cómo se resolvió Sí. en lo que dice relación con el imputado Novoa Vázquez. Novoa y Cardemil, su señoría. Comparecen y nos acompañan. Buenos días, señoría. Por la defensa, don Jovino Novoa, abogado Matías Balmaceda Mans. Buenos días, señoría. Por la misma defensa, Francisco Cox. Buenos días, señoría. ¿No va a comparecer otro abogado? Buenos días, señoría abogado Miguel Schweitzer por la defensa del senador Novoa, debidamente individualizado en auto. Señor, su nombre, su RUT, su domicilio. Jovino Novoa Vázquez, RUT 4.774.112-2, domicilio Miraflores 178, piso 15, Comuna de Santiago. Sigue manteniendo un domicilio laboral. Sí, señoría. Muy bien. ¿Nos acompañan? Buenos días, magistrado. Por la defensa, don Alberto Cardemil, comparece el abogado Eduardo Riquelme Portilla. Buenos días, señoría. Por la misma defensa, abogado José Luis Andrés Alarcón. Buenos días, señoría. Por la defensa de don Alberto Cardemil, abogado Georgi Schubert. Nombre, RUT, domicilio del imputado. Buenos días, su señoría. Soy Alberto Cardemil Herrera, abogado, domiciliado profesionalmente en la calle Ahumada, 370, oficina 603, Santiago. Mi RUT es el número 5.034.097-K. Apercibidos conforme al artículo 26, habiéndose designado sus representaciones en favor de los abogados comparecientes, manténganse las designaciones de apercibimiento. A solicitud previa de los propios comparecientes, se ha alterado en parte el orden de la audiencia y se ha requerido por los mismos dar inicio a la formalización respecto del imputado Cardemil Herrera. En ese sentido, fiscal, ¿se encuentra en condiciones de formalizar al imputado? Sí, señoría. Segunda cuestión. En la forma en que se procedió en las audiencias anteriores, ¿las defensas cuentan con copia de la minuta por lo extenso de esta para que puedan seguir la lectura que haga el Ministerio Público? Las tablas que van a ser exhibidas, sí, señoría. La minuta en esta ocasión no, porque no es tan larga como la anterior. Es muy bien, breve. gracias. Fiscal, ¿lo escucho? Gracias. ¿Comenzamos, señoría? Sí, claro. Muchas gracias. En conformidad a los artículos 229 y siguientes del Código Procesal Penal, la Fiscalía viene a formalizar a don Alberto Eugenio Cardemil Herrera por los hechos que a continuación se exponen. Durante los años 2013 y 2014, el imputado Alberto Eugenio Cardemil Herrera facilitó a Inversiones Penta 3 Limitada, a Empresas Penta Sociedad Anónima y a la Sociedad Química y Minera de Chile, en adelante SQM,
pues en la glosa respectiva estos documentos daban cuenta de servicios inexistentes que los emisores nunca realizaron ni prestaron a las referidas sociedades, documentos cuyos montos correspondientes habían sido previamente acordados entre el imputado Cardemil y los imputados Carlos de la Noavot, Carlos Lavín García Huidobro, Hugo Bravo López y Patricio Contese González, con el objeto de financiar su campaña electoral del año 2013, en lo que dice relación con las boletas emitidas de Inversiones Penta 3 limitada a empresas Penta Sociedad Anónima, y en lo que dice relación con las boletas de honorario emitidas durante el año 2014 a SQM, se concertó con Patricio Contese con el objeto de recibir dinero que éste distrajo en su carácter de gerente general de SQM en perjuicio de los accionistas de dicha sociedad al generar egresos injustificados en favor del imputado Cardemil por un total de 13.333.336 pesos brutos. Asimismo, el imputado Cardemil se concertó con el señor Contese, Patricio Contese González, para que éste realizara fraudulentas imputaciones a la base imponible de la carga tributaria de SQM por el mismo total de 13.333.336 pesos brutos. Las boletas emitidas a Inversiones Penta 3 Limitada y a Empresas Penta Sociedad Anónima fueron confeccionadas siguiendo las instrucciones del imputado Cardemil, quien para ello, previo concierto con el señor Pedro Hernández, logró que éste solicitara a los abogados Luis León Quinteros y Saúl Quiró Bedoya la emisión de las boletas número 114 y número 33 respectivamente, quienes la hicieron llegar a la secretaria y administradora electoral del imputado Cardemil, ya señalada empresa, efectuando así consecuencialmente declaraciones maliciosamente falsas de impuestos, incurriendo en el delito descrito, tipificado y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. Los recursos económicos, 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. ¿Está bien? Las boletas emitidas por su parte a la Sociedad Química y Minera de Chile, S.A., SQM, durante el año 2014 se enmarcan en un supuesto contrato de prestación de servicios jurídicos y legales aparentemente suscrito en abril de 2014 entre el imputado Contese en representación de SQM y el imputado Cardemil. Sin embargo, entre los meses de abril a diciembre del año 2014, el imputado Cardemil no prestó servicio legal alguno a SQM, entregando a dicha empresa documentos que corresponden a estudios o análisis desarrollados por la Fundación Avanza Chile y no por el imputado Cardemil, siendo además dichas supuestas asesorías desconocidas por el Departamento Legal de la referida sociedad SQM. En virtud de este contrato, el imputado Cardemil percibió dinero distraído dolosamente por parte del imputado Contese en su calidad de gerente general de SQM, colaborando dolosamente en la distracción de dinero que el imputado Contese realizó en perjuicio de los accionistas de dicha sociedad. Asimismo, el imputado Cardemil se concertó con el señor Patricio Contese González, como ya dije, para que éste realizara fraudulenta imputación a la base imponible de la carga tributaria de SQM por un total de 13.333.336 pesos. El detalle de las boletas de honorario ideológicamente falsas que fueron facilitadas por el imputado Alberto Cardemil Herrera es el que consta en la tabla número 3, que ha sido entregada a su señoría y a la defensa, que se proyecta en el telón y que solicitamos se tenga por incorporada a la presente formalización. La calificación jurídica de los hechos anteriormente expuestos, la Fiscalía estima que configuran el delito tipificado, descrito y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, cometido el año 2013, ilícito que se encuentra en grado consumado. Y en lo que dice relación con el año 2014, los hechos que expliqué, los delitos descritos en el artículo 470, número 1 y 470, número 8 del Código Penal, los que se encuentran sancionados, la pena en el artículo 467, número 1 del Código Penal, correspondiéndole respectivamente en ellos al imputado Alberto Cardemil Herrera una intervención en calidad de autor en estos delitos consumados, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, número 1 y número 3 del Código Penal. Esa es la formalización del señor Cardemil, señoría. El imputado Cardemil Herrera ha comprendido y entendido los hechos que acaba de relatar el fiscal, no si son verdad o mentira, los comparte, solo si los entiende. Solo los entiendo. Perfecto, esa magistrado. es la pregunta. ¿Defensas? Magistrado, una precisión, tan solo que en la lectura de los cargos en algún minuto me pareció, salvo que haya entendido mal, que el señor fiscal en relación a la primera imputación señaló que configuraba el delito del artículo 97, número 4, inciso primero. Después iba a corregir, pero insistió en inciso primero y al final señaló, correctamente creo yo, 97, número 4, inciso final. Solo
precisar si... En la calificación jurídica dice 97, número Claro. 4, inciso final. Sí, porque Eso es lo antes que había entiendo. señalado inciso primero, magistrado. Es probable que una referencia, pero en la calificación que dice que los cargos que imputó muy bien. fue 97, número 4, inciso final, Código Penal, cometidos del año 2013, Muy bien. ilícito que se encuentra en grado consumado, y en lo que dice relación con el año tributario 2014, los delitos descritos en el artículo 470, número 1, 470, número 8 del Código Penal, los que se encuentran sancionados en el 467, número 1, leo y reproduzco, del Código Penal, correspondiéndole respectivamente en ellos al imputado Alberto Cardemil Herrera una intervención en calidad de autor, de acuerdo a lo previsto y dispuesto en el artículo 15, número 1, 15, número 3 del Código Penal. ¿Está claro? Sí, muy claro, magistrado. ¿Sí? Eso, señoría. ¿Defensas están claro lo hecho de la formalización? Sí, magistrado. ¿Sí? Les pediría que es el minuto en el cual, como ustedes advirtieron en la audiencia anterior, que los medios puedan hacer ingreso solo por el término de 2 minutos, registrar fotografías, después hacen abandono de la sala, sin enfocar el rostro de sus representados. Me refiero a las defensas. ¿Algún inconveniente que sigamos con la misma dinámica y en la forma ya resuelta? No, magistrado. Muy bien. Suficiente, caballeros. Muchas gracias. Debo continuar. Por favor. Muchas gracias. Perfecto, estamos en condiciones. ¿Nos juntan la puerta, por favor? Se reanuda la audiencia. Señor fiscal, luego de la formalización, peticiones respecto del señor Cardemil Herrera. Gracias, magistrado. La Fiscalía solicita respecto del imputado Cardemil Herrera medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. Esto es la obligación de presentarse periódicamente ante la comisaría correspondiente a su domicilio cada 15 días y la prohibición de salir del país a arraigo nacional, letras C y D del artículo 155. Respecto de presupuestos materiales que acreditan tanto la letra A y B del artículo 140, voy a pasar a enunciar
¿Con elementos, qué necesidad pero entiendo- cautela, brevemente, más que los presupuestos materiales, con qué necesidad cautela se requieren las dos medidas cautelares de Efectivamente. firma quincenal y arraigo nacional? Efectivamente, su señoría, lo que imputa la Fiscalía son delitos tributarios del artículo 97, número 4, inciso final, facilitación de boletas ideológicamente falsas, que tiene una pena de 541 días ¿Y qué más? a 5 años. También un fraude por abuso de confianza, esto apropiación indebida, 470, número 1, en relación al artículo 467, y fraude de subvenciones. Todas penas que podrían alcanzar los 5 años y, por lo tanto, nos parece que es una medida proporcional y ajustada, ¿no es cierto?, al mérito de la investigación. Eso Muy es lo que bien. solicito. Defensas, controversia respecto a los presupuestos materiales y la necesidad de cautela, en síntesis, esgrimidas por la Fiscalía. Sí, magistrado, nosotros efectivamente hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio Público en orden a no cuestionar en esta instancia la existencia de los presupuestos materiales y de la necesidad de cautela por ahora, sin perjuicio de, naturalmente, nuestro derecho a ir a un juicio oral y poder ahí acreditar la inocencia de nuestro representado, que es lo que él reclama y el derecho establecido en la Constitución y la ley. Pero entendemos que este no es el minuto para entrar en ese debate de fondo y por eso no hemos allanado a la petición de las cautelares que ha formulado el Ministerio Público, sin perjuicio de reclamar nuestra inocencia en la instancia que corresponda, magistrado. Y por lo tanto no vamos a cuestionar ni los presupuestos materiales ni la necesidad de cautela en el sentido que antes he señalado. Además, agregar, magistrado, que la firma quincenal solicitamos efectúe ante Carabineros de Curicó, ante la comisaría de Curicó. Fiscal. No hay oposición, magistrado, que se firme en ese lugar. Había consideración de lo señalado por los comparecientes y en orden a asegurar la comparecencia han imputado los actos del procedimiento a la ejecución de la eventual sentencia que se dicte en su contra, el éxito de las diligencias precisas y determinadas como se pide. Decrétese respecto al imputado Alberto Cardemil Herrera, firma quincenal en dependencias de la unidad policial de la comuna de Curicó, más próxima al domicilio del imputado, principiando la primera de estas el próximo lunes. No tengo calendario acá a la mano. 13 de julio de 2015. Comuníquese. Artículo 155, letra D, arraigo nacional. Comuníquese al Departamento de Extranjería, Policía e Investigaciones de Chile, a fin de que tome conocimiento respecto a esta medida cautelar. Estando vigente el plazo de investigación, en este acápite no se hace mención al respecto. Debo recordar que su representado ha señalado domicilio en la comuna de Santiago y me requiere la firma en Curicó. Sí. ¿Qué domicilio va a precisar para los efectos del 26? Le preciso el domicilio y le hago la explicación, magistrado. Lo que pasa es que nuestro representado tiene dos domicilios, un domicilio laboral y un domicilio particular. Su domicilio laboral es el de Santiago, que quedó registrado, y ahora él va a señalar su domicilio particular, que es aquel que corresponde a Curicó y por lo tanto el que habilita la competencia para firmar en Carabineros de ese sector. Sí, pero es que no es antojadizo señalar, yo puedo tener incluso más de un domicilio. Si quiere rectificar. En el caso particular, en el caso particular 2, Santiago, Curicó, podría tener incluso otros domicilios. Lo importante y radical acá es para los efectos de los apercibimientos del artículo 26, notificaciones y emplazamiento a las actuaciones del procedimiento. ¿Cuál va a ser el domicilio para los efectos del 26? Para efecto del artículo 26, el domicilio de Santiago, magistrado. Perfecto. Y para efecto de la firma, aquel que corresponde a su domicilio particular, la comuna de Curicó. Señor, ¿cuál es el domicilio en la comuna de Curicó? Camino El Boldo, sin número, Sarmiento, Curicó. Predio Casas de las Acacias. Téngase presente el domicilio antes señalado. ¿Alguna otra petición respecto del imputado, fiscales, querellantes? No por parte de la Fiscalía, señor. En cuanto a las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público, me imagino que por eso omití traslado, toda vez que había un acuerdo previo y ustedes así me lo hicieron presente. Su señoría, el Servicio de Impuesto Interno ejerció acción penal en contra del señor Alberto Cardemil, por lo tanto no estaríamos habilitados para ejercer peticiones. Misma circunstancia respecto de la Fundación Ciudadanos Inteligentes, por ello que no les di los traslados respectivos. ¿Podemos hacer un receso para que se puedan retirar de la sala, como la forma que ustedes me lo solicitaron, alterando el orden? Se hace un breve receso para que pueda hacer abandono el imputado y sus defensas. Adelante. Gracias, magistrado.
Hasta luego, señor. Hasta luego. ¿Lo puedes ayudar ahí para los asuntos del micrófono? ¿Está listo? ¿Sí? Estamos muy allá. Pero está bien ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí, ¿Sí? perfecto. ¿Y para el señor Novoa también hay micrófono? Aquí. ¿Qué cautelar le dio Hola. Vale. Háblame, a ver. Sí. Sí. Hola, 1, 2, 3, 4. Creemos que es la sede en la cual le podemos hacer ver a nuestros tribunales de justicia lo que creemos que está ocurriendo de mala manera por parte de una investigación torcida y también por parte del Servicio de Impuestos Internos. En esa línea, señoría, simplemente basta ver lo que ha ocurrido en esta audiencia y lo que ocurrió con el señor Salaquet. El señor Salaquet, señoría, se le pidió la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, sin perjuicio que la Justísima Corte de Apelaciones la rebajó a una firma y a un arraigo, y fue formalizado, su señoría, por lo que nosotros consideramos, como usted ya lo ha resuelto varias veces en esta audiencia, por los mismos hechos que el señor Novoa, independiente de la calificación jurídica que haga el Ministerio Público. Y cuando de los mismos hechos, señoría, estamos hablando por eventualmente facturas ideológicamente falsas, con la salvedad que si usted, señoría, lo tiene a la vista, en la tabla número 5 del Ministerio Público, dice, si usted se pensará, el número 83 y 93, habla de receptor del documento, asesorías La Manada. La Manada es la misma sociedad que es el imputado. ¿Me explico, señoría? El señor Salaquet. Y además fue querellado por el Servicio de Impuestos Internos por el artículo 64 de la Ley de Impuestos a Herencia y Donaciones. Con lo cual usted ya puede vislumbrar, señoría, que respecto de él, pareciera ser que la conducta, que es la misma que se le imputa al señor Novoa, se harían los mismos tres delitos. Como quien dijese, señoría, acá tenemos una situación, como un ejemplo bien dramático, un salame. En el caso del señor Novoa se cortan 3 para imputar más delitos, en el caso del señor Salaquet, 1 solo. Y simplemente basta ver que además esas mismas facturas que son ideológicamente falsas, él las incorpora en su contabilidad, con lo cual rebaja su base imponible, y ¿qué hace? Naturalmente podría incurrir en la conducta descrita en el artículo 97.4, inciso primero, pero a él no se le imputa ese delito. Sin perjuicio que el señor Salaquet, además es querellado por el artículo 64 de la Ley de Impuestos a Herencia y Donaciones, tampoco se le imputa ese delito. Pero solo se le imputa un delito, 97.4, inciso final, en calidad de reiterado. La pregunta es ¿por qué? Voy a intentar dilucidar, señoría, por qué ese trato dispar que ya venimos reclamando con hechos precisos y puntuales, porque esto no es simplemente una imputación al voleo, sino con hechos directos. El señor Cardemil, señoría, formalizado en esta audiencia, imputado, señoría, por diversos hechos que ya hemos conocido y que usted ha podido presenciar, que incluso, señoría, si usted hace una prognosis de pena del señor Cardemil, esto ya, señoría, es paradojal. Los quantum de pena de los delitos imputados al señor Cardemil es 97.4, inciso final, no en calidad de reiterado, a diferencia de nosotros, y me voy a hacer cargo que nosotros creemos que no tenemos un delito reiterado, me voy a hacer cargo en su oportunidad desde ya adelantando mi argumento, solo creemos que eventualmente se nos podría imputar, no creemos que haya ningún delito, señoría, ¿qué cosa? Un 97.4 en un solo hecho respecto al año 2013, no así el año 2012, pero además le imputan 470 número 1 y 470 número 8 en relación al 467 inciso final. Cuando usted bien sabe, señoría, es cierto que los márgenes de pena del 467 final son de un presidio menor en su grado máximo, porque supera, señoría, las 400 UTE. O sea, estamos hablando, señoría, que el riesgo de pena, prognosis de pena del señor Cardemil es muy superior al del señor Novoa, porque los delitos que me están imputando a mí, sin perjuicio, son meras imputaciones que me haré cargo en su minuto, señoría, son todos de presidio menor en su grado medio máximo. Ninguno tiene un presidio mayor en su grado máximo, como eventualmente podría darse la hipótesis que además que si fuese reiterado, subiría inmediatamente una pena de crimen de 5 años y un día hacia arriba.
Por lo cual uno se pregunta desde ya, bueno, ¿por qué este tratamiento dispar y con contenido como lo estamos haciendo no se logra entender? Y pareciera ser, señoría, que lamentablemente el tratamiento dispar tiene una sola respuesta. ¿Sabe cuál es, señoría? Hacer uso de su derecho a guardar silencio. Eso es lo que el Ministerio Público pareciera ser, señoría, que no le parece razonable. Que un ciudadano ejerza su derecho a guardar silencio, que citado en 2 oportunidades al Ministerio Público comparezca como corresponde como cualquier ciudadano y en frente al fiscal ejerza su derecho a guardar silencio. Pareciera ser que el tratamiento respecto de ese ciudadano tiene que ser mucho más duro. Tan duro tiene que ser que tenemos que pedir las cautelares más graves respecto a otras personas que están en exactamente igual condición. Y eso, señoría, se trata naturalmente de afectar la igualdad ante la ley. Y eso es lo que el tribunal no puede permitir, que por ejercer un derecho tengamos un tratamiento dispar, señoría. Hecho esa introducción respecto de qué es lo que creemos que está pasando, señoría, ¿qué es lo que nos dijo el Ministerio Público en la formalización respecto de todo el patrimonio del señor Jovino Novoa está en la sociedad, que todos sus hijos también participaron en algún momento de la sociedad, que su señor de la sociedad, que sus bienes están en esa sociedad, a diferencia de todas las otras sociedades que se han generado simplemente para financiar campañas políticas 2 o 3 meses antes de la campaña y nos digan, ¿sabe qué? Esta sociedad sospechosa es ilógico. Y tan ilógico es, su señoría, que no se puede entender por qué dice el señor Arias, porque hace facturas a sociedades relacionadas. Señoría, cualquier persona que es abogado sabe que obviamente cuando uno es parte de una oficina, como era en esa época el señor Novoa, parte de un sitio que se llama Guerrero Olivos, le hace factura a esa sociedad, que es su principal benefactor, que es su principal fuente de ingreso, que era su estudio de abogados cuando obviamente no era senador. Y eso es lo que el señor Emiliano Arias dice, señoría, sabe que esto es sospechoso. Una sociedad que tiene 30 años de constitución y que jamás ha sido de ningún giro ni liquidación por parte del Servicio de Impuestos Internos, versus lo que ocurre con todas las sociedades, señorías, que se formaron simplemente a financiar campañas políticas que ni siquiera han sido cuestionadas, no han sido formalizadas ni los representantes legales, y menos han sido procesos de fiscalización, y ya voy entrando en esa materia, por parte del Servicio de Impuestos Internos, de 6 años de revisión exhaustiva como ha sido el señor Jovino Novoa. Ninguna de ellas. ¿Y por qué? Porque de la base que supuestamente ha sido declaraciones maliciosamente falsas o incompletas. Simplemente para que usted vaya vislumbrando, su señoría, ¿qué cosa? El teatro desigual, con hechos concretos. Ahora, un poco más allá, también nos dicen en la formalización un mail donde supuestamente el senador Novoa sería el financista de la UDI, porque al final eso es lo que se quiere dar cuenta de la opinión pública, pero estábamos ansiosos de poder hablarle a usted, señoría, de decir, ¿financista de qué? ¿Por dónde? ¿Con qué evidencia se pueden ocupar esas palabras, señoría, cuando lo único que se encuentra en la Sociedad de Inversión y Mandato son 5 facturas que suman un monto total de 25 millones de pesos y con un dato no menor, su señoría? Que después del pago de esas facturas en particular, que es en mayo del año 2013, existe una sola boleta, factura de Teresa Rivera, señoría, que es posterior a esa fecha, que se entiende como gasto rechazado. O sea, no hubo ninguna salida de plata de inversiones y mandatos que revisada exhaustivamente por el Servicio de Impuestos Internos se pueda entender que hay un cuestionamiento de egresos de la Sociedad de Inversión y Mandato, entendiendo qué cosa tenía que pasar, señoría, en la teoría, dándole contenido, que tendríamos que estar llenos de gastos rechazados porque corresponde a servicios no prestados para poder sacar la plata que quería financiarse en la campaña política. No tienen evidencia de eso. No hay nada de eso. Y además somos la única persona, que además da cuenta de la arbitrariedad, señoría, que podemos decir eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido revisados 6 años en el Servicio de Impuestos Internos, señoría, con cada una de las partidas y con cada uno de los gastos de inversión y mandato. Cuestión que no han tratado a nadie igual por parte del Servicio de Impuestos Internos. Solo han tratado así, ¿sabe quién, señoría? A Penta y a Soquimich. Y a Jovino Novoa pareciera ser que lo quieren equiparar. Simplemente basta ver cómo le quieren equiparar con las cautelares, cómo le quieren equiparar en esta audiencia. Ahora, señoría, dentro de lleno al tratamiento del Servicio de Impuestos Internos en esta causa. El Servicio de Impuestos Internos, señoría, y esto no voy a hacer ni voy a levantar incidencias que ya fueron resueltas por este tribunal, supuestamente esta investigación parte con fecha 8 de octubre a través de una denuncia. En esa denuncia discutimos, levantamos un incidente que nosotros no estábamos incorporados. El tema es que el tribunal entendió que en la frase quienes resulten responsables, señoría, estaríamos incorporados y por ende podía investigarse un delito del 97.4, inciso final. Eso es, señoría, que podía investigar el Ministerio Público. Pero sí quiero aprovechar la instancia, porque obviamente, señoría, como he dicho, queremos hablar en el tribunal, para dar cuenta que en esa denuncia de 8 de octubre se hace alusión a 2 conceptos que son relevantes. Se hace alusión a una resolución exenta, que es la 3627, que no la pudimos conocer nunca, porque se interpuso la denuncia y solo la resolución exenta llegó, por lo menos, a petición de la defensa de la dirigencia que se acompañara a la resolución exenta, que es la que habilitaba a poder denunciar el hecho, para saber en contra de quién es la denuncia. Porque esa resolución exenta lo que tiene, supuestamente, señoría, ¿qué cosa era? Tenía un resumen
¿De qué? De lo que había hecho internamente el Servicio de Impuestos Internos para determinar contra quién a quién podían denunciar. Tuvimos a la vista resolución exenta y para sorpresa de nosotros, señoría, ¿qué ocurre? Que si usted la tiene a la vista, resolución 3627, se va a dar cuenta que no aparece mencionado en ninguna parte Jovino Novoa, ni menos la Sociedad de Inversión y Mandato. En ninguna parte, ni siquiera, señoría, letra chica, grande, nada. Y lo único que tiene esa resolución exenta que uno podría entender que habilitaba para investigarnos, y leo el párrafo textual, su señoría, dice: y de todas las demás personas que resulten responsables por los hechos descritos en el informe legal 155 de fecha 26 del 9 del año 2014 y el informe legal complementario número 162 de fecha 8 de octubre de 2014. Entonces, razonablemente, señoría, uno lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Ir a ver esos informes legales para entender quiénes son todos los que resulten responsables dentro de esos informes legales. No hay otra forma de interpretarlo, ¿cierto? Informes legales que tampoco se acompañaron, naturalmente, en la denuncia, pero después de solicitudes de la defensa logramos acceder a los informes legales. El informe legal 155, su señoría, si usted lo lee y lo tiene a la vista, en detalle se va a dar cuenta, naturalmente, nuevamente, para sorpresa de todos los que estamos en esta audiencia, que no aparece mencionado ni inversiones en mandatos en ninguna parte, su señoría, y menos aparece mencionado que Jovino Novoa en ninguna parte. Por ende, dentro de que resulta responsable el Servicio de Impuestos Internos en esa fecha jamás pensó que esta persona era objeto de investigación, sino lo contrario, habría estado al menos en los informes legales. Uno dice, bueno, pero sigamos avanzando. Voy al informe 162, ¿cierto? Porque ahí puede estar Jovino Novoa, inversión y mandato. 162. Y usted se va a dar cuenta, señoría, con la expectativa que lo hicimos nosotros como abogados defensores, dijimos, bueno, aquí tenemos que aparecer. Y la verdad, nuevamente, nada. Usted ve el informe 162, su señoría, todos antecedentes que no tuvimos en la discusión del incidente de nulidad que planteamos en su minuto, por eso lo aporta ahora, no los teníamos. Llegaron con posterioridad, por lo menos por lo que nosotros las copias que se nos entregaron. Y usted se va a dar cuenta que en el informe 162, señoría, no aparece mencionado Jovino Novoa, ni inversión ni mandato en ninguna parte. Nuevamente, no entendemos cómo el Ministerio Público entiende que podía investigarnos. Pero bueno, tema ya resuelto, simplemente estoy sentando el antecedente, señor, no estoy planteando ningún incidente para claridad del punto. Seguimos con la investigación adelante. ¿Y qué hace el Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos, con bastante particularidad, porque tengo que decirlo, nos piden formalizar solo por 97.4 inciso final, señoría. Esa es la solicitud de formalización inicial. Solo 97.4 inciso final, en calidad reiterado. Pero aparece con posterioridad a la solicitud de audiencia de formalización una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos en la cual nos amplían la denuncia o querella inicial, supuestamente, pero no dice ampliación, sino que es una querella derechamente, y ahí nos imputan, su señoría, ¿qué cosa? Nos imputan 97.4 inciso primero en calidad reiterado y nos imputan también el artículo 64 de la Ley de Herencia y Donaciones. ¿Por qué esto es relevante, su señoría? Porque en esa querella de fecha 11 de mayo uno debe entender o comprender naturalmente que estaban todos los hechos por los cuales el señor Jovino Novoa está denunciado o querellado, ¿cierto? Ya no hay más posibilidad de entender de que hay hechos ocultos o tapados, por algo nos querellaron. Y en esa querella, usted se da cuenta, señoría, simplemente si la tiene a la vista, está compuesta de un informe de tributario que usted le pidió al fiscal en la audiencia anterior que le leyera el contenido de la querella o eventualmente antecedentes de ese informe. Y en la querella usted se da cuenta, señor, que es bien particular, porque esto da cuenta de los antecedentes que voy a ir hacia adelante. Es copiar y pegar las declaraciones que le había remitido el fiscal al Servicio de Impuestos Internos. No realizaron ninguna diligencia adicional. No citaron a declarar a nadie del Servicio de Impuestos Internos, señoría. Es más, ni siquiera citaron a declarar a Jovino Novoa al Servicio de Impuestos Internos como representante legal de inversiones y mandatos para que diera una versión acerca de, supuestamente, los gastos rechazados que le estaban imputando. Ni siquiera eso. Pero bueno, presentaron la querella dentro de las facultades de conforme al artículo 162 que tiene cierto, y eso es un dato que está. Y con eso tenemos que lidiar. Y ahora, en esta misma querella, señoría, si usted se da cuenta, simplemente nos imputan un perjuicio de 15 millones de pesos, que además está calculado con intereses, y en particular, porque el perjuicio usted lo ve estrictamente es a 11 millones de pesos. ¿Aproximadamente 15 millones? Sí, aproximadamente 15 millones 200 y fracción, sí, 300 y fracción, señoría. Y usted se va a dar cuenta que respecto del 97.4, inciso primero, su señoría, entrando en algunos matices del presupuesto material, el único gasto rechazado que podría justificar esa imputación, si usted diera la querella, en particular
en la página 6 se va a dar cuenta que aparece única y exclusivamente ¿quién? Teresa Rivera Rawlins. Y si usted avanza un poquito, su señoría, se va a dar cuenta que de la imputación que nos hizo el Servicio de Impuestos Internos, perdón, el Ministerio Público, en la página tabla número 8, nos imputan en calidad de 97.4, inciso primero, ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boletas ¿de quién? De Nicole Sotomayor. O sea, nos imputan nuevamente un hecho que no está denunciado o querellado por el Servicio de Impuestos Internos, y la pregunta es ¿por qué? No lo sé, porque el Ministerio Público literalmente no le rige para hacer así de 162. No le rige en virtud de la denuncia del 8 de octubre, porque se toma aquí asuntos responsables, pero ya entendiendo que el 11 de mayo, señoría, está acotado, ¿cierto?, cuál es el hecho que se está denunciando. No le rige tampoco porque si usted lee la querella, no aparece mencionada Nicole Sotomayor en ninguna parte de la querella. Y nos formalizan igual por ese hecho. Y como si lo anterior no fuera suficiente respecto de este comportamiento, señoría, llama aún más la atención un hecho que a juicio de nosotros es más dudoso, sospechoso, que con fecha 22 de junio del año 2015 por parte del Servicio de Impuestos Internos sale la circular número 10, en donde en esa circular número 10, señoría, que usted ya quizás es de público conocimiento, se dan una serie de presupuestos para poder querellarse en contra de una persona. Más allá, señoría, con todo respeto de lo desigualitaria que es en términos del trato discriminatorio que tiene hacia la gente, más las pymes, directamente la circular, porque es absurdo entender que se va a querellar en base a las personas que tengan, ¿cierto?, un mayor gasto dependiendo de eventualmente, ¿cierto?, la cantidad de impuestos que giren, se genera un absurdo jurídico. Pero lo relevante de esta circular, señoría, es que al menos si usted ve los criterios que están en el punto número 5 de la circular, la verdad dice mérito de la prueba reunida. No sé con qué mérito podrían eventualmente haberse querellado en contra de nosotros porque no investigaron a nadie, simplemente copiaron lo que tenía la Fiscalía. Monto del perjuicio fiscal, la verdad, señoría, que cuesta encontrar. Yo por lo menos revisé 5 años atrás una querella de Servicio de Impuestos Internos por un monto de perjuicio fiscal de 15.300.000 pesos y que se hayan querellado con un antecedente que voy a agregar sin haber terminado todavía el proceso de fiscalización. Señoría, nosotros estamos recién aportando los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para determinar que no hagan el giro. Esto es bien absurdo. Se lo voy a aportar todos sus antecedentes. En esa etapa estoy. Ni siquiera todavía he podido, señoría, tener respuesta ni rectificación. Nada. En esa etapa estoy. Pero bueno, sigo con el mismo análisis y en esta circular, señoría, además dice, tratando de servicios tributarios, el perjuicio fiscal se produce por el aumento indebido del gasto, lo que le acabo de decir, para hacer síntesis, señoría, que me lo pide. Naturaleza y gravedad de las irregularidades sancionadas con pena corporal, posible propagación,